Hola, bienvenido, bienvenida a tu masterclass de física fácil y divertida. Primero, nuevamente quiero agradecerte por haber elegido este camino. Nuestra masterclass es un primer paso para incursionar en el estudio de la física, un área de las ciencias naturales que es tan maravillosa. Esta masterclass va a estar enfocada para estudiar el movimiento. ¿Listo? Un primer capítulo, una primera unidad de este gran universo que es la física. Esta propuesta que yo tengo para ti está basada en que vamos a estudiar o vamos a hacer un recorrido por los conceptos y no tanto por las fórmulas. Entonces te invito a que soltemos un poco de toda esa basura mental que tenemos acerca de las ecuaciones para enfocarnos en lo que realmente importa y es los contenidos, los conceptos. Entonces, pues nada, déjate llevar y te invito para que conozcamos la ruta de esta masterclass y comencemos con esta primera lección. Bien, bueno, en esta pantalla estás observando lo que conocemos como las perlas de contenido. Es la ruta que vamos a seguir en nuestra masterclass. Las unidades o las lecciones que vas a ver a continuación son las siguientes. Primera, avanzar rápido o lento. Esto se refiere, por supuesto, todas las 5 unidades se refiere a movimiento. Y en esta vamos a definir los elementos de partida que estudian el movimiento. Listo, vamos a hablar de movimiento en línea recta y para poder estudiar el movimiento de algo que se mueve, por supuesto que se mueve en línea recta, estamos hablando de variables o de cantidades físicas como posición, desplazamiento, velocidad y rapidez. Con esos 4 elementos empezamos a describir el movimiento. ¿Listo? ¿Por qué hablo tanto de describir? Esta masterclass tiene su enfoque en esa parte de la física que llamamos cinemática. Cinemática es el estudio del movimiento sin considerar la causa, es decir, describe, pero no explica, ¿vale? Bueno, más adelante vamos a ir revisando más y más a fondo lo que quiero decir, pero para que te lleves una idea, cinemática, línea recta y describimos. Segunda perla. La segunda perla dice qué pasa si cambiamos de ritmo. Resulta que el movimiento no necesariamente ocurre a un mismo ritmo. Puede cambiar de ritmo. Y esos cambios de ritmo tienen su nombre, se deriva o su razón principal para que esto ocurra está en la palabra aceleración. Entonces la segunda perla vamos a hacer un abordaje muy profundo y muy esencial sobre el concepto de aceleración. ¿Listo? Nada más que eso, es fundamental. Siguiente perla, tenemos, también se vale graficar. Fundamental el asunto de las gráficas. Sin entrar en detalles, las gráficas no son solo importantes en física. Les pongo un ejemplo contundente. Hablemos de la pandemia de 2020. Recordemos que la mayoría de gobiernos lanzaron sus políticas basados en la curva o aplanar la curva, era gran parte de lo que se habla allí. ¿Qué es aplanar la curva? ¿Qué es la curva? La curva es una gráfica del tiempo y los contagios. Entonces, con base en esa información gráfica, los gobiernos tomaron decisiones. Es un instrumento fundamental para el devenir de nosotros como humanidad. Entonces, para que nos demos cuenta la importancia de esta herramienta y un recurso que nos trae la física es fundamental. ¿Vale? Bueno, siguiente perla. Tenemos acá cayendo en cuenta. ¿Qué significa cayendo en cuenta? Le quise llamar así solamente para caer en cuenta que los objetos que están en caída, ¿sí? Bueno, iba a coger uno, pero no, ya me arrepentí de lanzar un objeto. Pero todos sabemos que es caer o lanzar algo hacia arriba. O sea, todos estamos familiarizados con esos fenómenos. Alguna vez hemos tenido algún accidente, nos hemos caído, se nos ha dañado el celular. O sea, es cotidiano. La caída libre se puede describir con estos conceptos que están colocados en estas perlas. ¿Listo? Entonces, para que estemos muy pendientes a la hora de llegar a este lugar y hablar de caída libre o tiro parabólico, que hace parte de lo mismo. Bueno, la quinta perla ya es sobre el movimiento circular, por eso se llama dando vueltas. Y también recoge estos elementos conceptuales de las 4 perlas anteriores y están colocados allí en ese último lugar para hablar de movimiento esencialmente
circular. ¿Listo? Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Como les estoy diciendo, vamos a hacer un enfoque sin ecuaciones. Por supuesto que son importantes, pero no las vamos a tener en cuenta como elemento de partida, más bien como elemento de llegada, como esa cerecita que colocamos al postre, esa cerecita que le ponemos al pastel para darle ese toque a esta maravillosa ciencia que es la física. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera lección y te quiero invitar a que juntos revisemos qué es eso que vamos a descubrir en esta lección. Vamos a descubrir qué es posición y cómo se mide. ¿Qué pasa si cambia la posición? También tenemos qué es el desplazamiento y cómo se mide. ¿Qué es rapidez y qué es velocidad? Fíjense que son 4 elementos fundamentales: posición, desplazamiento, velocidad y rapidez. Con eso ya tienes suficiente contenido, muy potente por cierto, para comenzar tus estudios en física, porque esto se aplica de aquí en adelante en casi toda la física. Entonces, por eso esta masterclass es tan importante y la diseñé especialmente para ti, para que empieces desde cero, con rigor y sobre todo con pasión y que esto te guste, ¿sí? Muy bien, vamos adelante, vamos a comenzar. Sorpresa. Bueno, aquí ¿qué tenemos? No es una sorpresa para ti ni para mí, simplemente te voy a colocar en un contexto. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que le vas a preparar una celebración sorpresa de cumpleaños a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. ¿Listo? Y tienes una cita con esa persona en tu casa. Tú lo has invitado a tu casa y en esa reunión están los amigos que tienen en común y están todos listos, preparados, esperando a que llegue tu mejor amigo. ¿Listo? Sin embargo, tu mejor amigo, tu mejor amiga se encuentra pues haciendo compras, haciendo diligencias porque es su día de cumpleaños y pues lo han invitado a almorzar, a comer no, perdón, tomar un café, en fin, está recorriendo la ciudad haciendo pues diligencias de cumpleaños. Entonces, tú ya estás esperando en casa, se comunica contigo, te llama y te dice: hola, ¿cómo estás? Ya voy para allá, espérame. Y cuelgan la llamada. Pero resulta que tú estás preparando una sorpresa. Estás coordinando personas, estás coordinando, no sé, juegos pirotécnicos. Aquí, bueno, estoy exagerando un poquito. Estás coordinando una pancarta, la torta, en fin, una cantidad de cosas que requieren estar coordinadas y sincronizadas. Pero si no sabes la hora exacta que vaya a llegar porque te colgó la llamada, te dijo: ya voy para allá, espérame. Entonces, ¿cuál pregunta era importante haberle hecho a tu mejor amigo o a tu mejor amiga? Aquí les coloco cuatro opciones de pregunta. Una pregunta es esta: ¿dónde estás? ¿Será que era válido preguntar dónde estaba? ¿A qué hora llegas? ¿Sí? ¿Con qué velocidad promedio vendrás? Muy importante esa pregunta, todos los días las estamos haciendo. Ninguna pregunta, ya era suficiente. Fíjate que estamos suponiendo que tu amigo o tu amiga está en una gran ciudad, ¿sí? Aclaremos eso. Y está haciendo compras y está tomándose un café, en fin, está moviéndose en algún lugar. Y tú estás organizando una sorpresa. Entonces fíjate que de alguna manera sí es importante porque requieres tener todo coordinado para cuando tu amigo llegue, pues se lleve un momento bien emocionante, bien poderoso, ¿vale? Entonces fíjense que sí era importante haber preguntado dónde estaba, ¿o no creen? Pues para poder estar organizados, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay un poquito de física, si se dan cuenta. Pues es una física no de fórmulas, sino más bien como de intuición, como bueno, si mi amigo se encuentra en la calle tal, o se encuentra en el estadio, se encuentra en el restaurante tal, yo hago una estimación de cuánto se puede tardar en llegar a mi casa, entonces le digo a mis amigos: bueno, muchachos, chicos, en 15 minutos está por llegar, entonces organicémonos aquí, como sea. ¿Me expliqué? Bueno, súper. Entonces, fíjense la importancia de la pregunta y de la respuesta, ¿cierto? Pues de esta pregunta: ¿dónde estás? ¿Sí? Es fundamental
la respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es una ubicación, una localización o una posición. ¿Cierto que sí? ¿Y para qué nos sirve saber la ubicación, la posición o la localización? Pues nos sirve para saber si me voy a demorar, si la persona que me está llamando se va a tardar. Esto es cotidiano, ¿cierto que sí? Cuando tú tienes una cita con alguien y entonces no llega a tiempo, entonces llamamos, ven, ¿dónde estás? ¿Cierto que sí? A veces nos dicen la mentirilla, no, ya voy en camino, espérame ya 5 minuticos. Y bueno, es cotidiano, ¿verdad? Claramente en tu llamada no le vas a preguntar, oye, ¿a qué velocidad vienes? ¿Cierto que no? Porque estamos asociando a otros contextos, pero eso es física. Nosotros diariamente estamos haciendo física. No es tan numérica, no es de tanto cálculo. Tú no estás haciendo la ecuación de, bueno, mi amigo está allí, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo a 3 por 4. Obviamente no, ¿sí? Ni siquiera nosotros los físicos tenemos semejantes ocurrencias, a pesar de que yo tuve una época demasiado loco en mi vida, que todo lo que yo veía, la física, era una locura, pero ya no llegamos a ese nivel, no se preocupen, que sí estamos locos, pero no tanto. Bueno, pero hacemos física, fíjate que así sea, a lo que tú te dediques de alguna manera, haces física cuando haces esas estimaciones, ¿vale? Bueno, súper. Bien, entonces cuando tú preguntas dónde estás, le preguntas a la otra persona, pues dependiendo del contexto, por supuesto que casi siempre vamos a responder si estoy en una ciudad, estoy en un barrio o estoy en un país. Si la persona viaja mucho, pues en qué lugar del mundo estás, ¿sí? O la dirección de tu ciudad, ¿verdad? Bueno, ya lo que estoy colocando acá en las dos últimas es más técnico, ¿no? Más científico, coordenadas geográficas o coordenadas en un sistema. Ya es más, sí, más técnico, más riguroso, ¿sí? Por supuesto que no vamos a hablar en coordenadas ni geográficas ni en coordenadas, bueno, coordenadas de un sistema sí, pero cotidianamente no lo estamos mencionando, ¿vale? Sí, además sonaría muy ridículo. Imagínate dónde estás, no, estoy acá 45 grados meridiano paralelo, ni siquiera sé cómo se nombra esa cosa, pero así es, ¿listo? Sin embargo, si tú quieres hacer cálculos o si queremos llevar a otro nivel estas predicciones o, en fin, aprender de esto, cómo lo hace la física, pues sí es necesario involucrarnos con algo más específico, más científico, y tenemos que hablar de un sistema de referencia. Usualmente lo que tenemos como sistema de referencia es un sistema cartesiano de coordenadas como el que estás viendo en la pantalla. Este sistema cartesiano de coordenadas, pues creo que tú lo conoces, ¿no? O sea, en nuestros estudios lo hemos visto cuando nos enseñan el eje X, ¿cierto? Eje X, eje Y y el eje Z, ¿verdad que sí? Ese es el espacio. Entonces colocamos una referencia y a partir de ahí tomamos un lugar, ¿listo? ¿Qué es el lugar? El lugar en un sistema de estos, pues básicamente va a ser un punto del espacio, ¿verdad? Vamos a tener un punto del espacio y ese punto pues va a tener coordenadas X, Y y Z. Pero ¿saben qué? Como estamos en un curso, una masterclass de física fácil y divertida, pues hagámoslo fácil. Solamente pensemos en la posibilidad de que el movimiento ocurre únicamente en una sola posibilidad, solamente en el eje X, ¿vale? Entonces ya teniéndolo restringido, digámoslo así, sabiendo que el espacio, pues aquí está el espacio, por supuesto, pero vamos a pensar que solo tenemos esta posibilidad para hacerlo fácil y divertido, ¿listo? Por supuesto que cuando ya superes este nivel, pues ya estudiamos otras cosas más complicadas, pero empecemos de lo fácil, ¿listo? Bueno, súper. Como ya hemos definido, o es decir, ya nos estamos poniendo de acuerdo que vamos a hablar de movimiento en línea recta, ¿qué les parece si ya empezamos a estudiar un movimiento? Comencemos, ¿vale? Les voy a proponer en pantalla, va a salir una animación. Esto es de una página de internet. En la descripción de esta lección vas a encontrar el enlace que te lleva a ese lugar para que tú también puedas explorar e interactuar con este aplicativo, ¿vale? Entonces acá te lo voy a compartir. Aquí lo tenemos. Entonces, les voy a contar de qué se trata rápidamente. Tenemos, por supuesto, el espacio, ¿sí? Y si quieres te lo señalo acá. Tenemos acá el espacio. Mírenlo acá tan bello él. Tenemos el espacio. O sea, el sistema de coordenadas.
Aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z, por supuesto. O sea, para describir el movimiento necesito el espacio de referencia para tomar medidas. Ah, usted está allí, usted está allá, ¿vale? Bueno, eso como primera cuestión. Por supuesto que tiene que haber alguien que se esté moviendo, o sea, si no, qué estupidez, alguien tiene que moverse. Entonces aquí les presento, se va a llamar man. ¿Listo? Este es el man. De hecho, la aplicación se llama Moving Man, ¿sí? El hombre móvil. Entonces llamémoslo man, ¿listo? Entonces aquí está el man y él se puede mover, mírenlo ahí tan divertido, bueno, esto pues no sé qué tan divertido sea, pero déjenme vivir acá mi locura, ¿listo? Y ojalá se contagien yo sé que hay videojuegos y hay cosas mucho más emocionantes, pero a mí me divierte, ¿listo? Espero que ustedes también. Bueno, entonces aquí está el man y el man se está moviendo, ¿cierto? De izquierda a derecha porque habíamos dicho que solamente vamos a movernos en un eje, el eje X, y entonces él se mueve en el eje X, ¿listo? Mire, él está aquí en la casita o está aquí en el árbol, súper emocionante, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ¿cómo empezamos a medir o a escribir? Pues está lo que hay, ¿sí? Entonces, les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece si hablamos un poco acerca de posición, ¿cierto? Y de esas variables que ya se mencionaron anteriormente, o sea, posición, desplazamiento, velocidad y rapidez. Vamos por partes, ¿vale? Entonces, atención acá. Voy a definir una posición, un punto de partida, digamos que él está colocado aquí en 2, ¿cierto? Y se va a desplazar hasta 6, ¿listo? De hecho ya lo hizo, o sea, otra vez, discúlpenme, para verlo de nuevo, entonces lo está aquí en 2 y se desplaza a 6, ahí está, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a medir lo que está sucediendo, ¿listo? Entonces, ¿cómo medimos en física? Entonces medimos así, le decimos, oye, man, ¿tú dónde estabas? Entonces dice, mire, yo estaba aquí. Entonces decimos posición inicial, y ¿te acuerdas que era una coordenada? Pues por eso le ponemos X, X inicial, ¿y dónde es? Acá en 2, ¿listo? Luego llegó a 6, le digo, oye, man, ¿a dónde llegaste? Entonces dice, mire, llegué acá, X final 6, ¿listo? Entonces, claro, por supuesto que hubo un cambio de posición, entonces, así como aparece en tu pantalla, ¿cómo se llama el cambio de posición? Pues es movimiento, por supuesto. Pero ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo coloco en una palabra? En una palabra es desplazamiento. Se desplazó unas unidades hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Pues podemos tomar esta medida, mírenlo, y es la longitud de esa flecha que estás viendo en la pantalla, ¿vale? Pero eso se puede calcular, tenemos una pequeña manera de hacerlo. Entonces lo podemos hacer así. Esto se llama desplazamiento, le ponemos la letra D y se utiliza este triangulito, que este triangulito es la letra delta en griego, ¿listo? Delta significa cambio. ¿Qué va a cambiar? Pues la posición. ¿Cómo se mide el cambio? Con una resta, ¿listo? Con una resta. Entonces, posición final menos posición inicial. ¿Cuál es la posición final? Ahí las tenemos. Tenemos la posición final que es 6 y le voy a restar la inicial que es 2. O sea que nos da un total de 4. ¿Listo? O sea, 4 unidades fue su desplazamiento. Entonces, fíjate lo que ya tenemos acá. Tenemos dos variables que se llaman posición y desplazamiento. Cuando la persona cambia de posición de un lugar a otro, mido la distancia, que siendo estrictos no se llama distancia, se llama desplazamiento, y se mide con la resta. Muy fácil, ¿verdad? Listo. Entonces ya tenemos una manera de indicar un movimiento a partir de esa cantidad que llamamos desplazamiento. ¿Listo? Bueno, ahora les propongo algo. Vamos a contestar esta pregunta, pero ustedes me van a ayudar a responderla, ¿listo? Entonces dice así, ¿el signo del desplazamiento tiene significado? Te voy a dar 4 opciones de respuesta para que pues tomemos la decisión correcta, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, A, en lo absoluto, es solo un signo. O sea, está ahí pero no dice nada. Listo, primera opción. Segunda opción, sí, indica si man va hacia adelante o hacia atrás. Puede significar eso. O, como nuestro viejo y sabio filósofo Jarabe de Palo. O la última opción es si nos dice si aumenta
o disminuye. Bueno, te voy a elegir entre esas cuatro opciones a ver cuál es la más, pues cuál es la correcta, cuál es la adecuada. ¿Listo? Bien, pues antes de responderte, es más, no te voy a responder, vamos a revisarlo con nuestro man. ¿Qué te parece? Esto es física. Tenemos una pregunta científica y lo que hacemos es pues poner la prueba. Esa es la hipótesis, o bueno, la hipótesis no está tan poderosa acá, pero tenemos una pregunta y ¿qué hacemos? Pues vamos al experimento a revisar qué significado tiene el signo. ¿Ves tan bonito que es este enfoque de la física? Bien, entonces pues lo podemos revisar lo podemos revisar de inmediato. Lo podemos revisar de inmediato con nuestro experimento. Entonces, ya habíamos visto que si man estaba en la posición 2, ¿cierto? Y llegaba a la posición 6, ya lo vimos, se desplazó 4 unidades, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues lo acabamos de ver que este desplazamiento sucedió hacia la derecha y nos dio positivo. Eso quiere decir que nos lleva a la pregunta, oiga, ¿será que si se desplaza? Esto nos lleva a la pregunta, ¿será que si se desplaza hacia la izquierda, el desplazamiento cambiará de signo? Pues hagamos el experimento, esto es genial. Entonces mira, estamos parados acá en la posición 6 y va a llegar, por ejemplo, cambiémoslo a la posición, y espera, lo reinicio porque lo dañé un poquito, pero bueno, ya lo arreglamos, ¿cierto? Bueno, entonces pon mucha atención, estábamos acá en la posición 6. Aquí es la posición inicial y la posición final, pongamos que sea -2. Claramente se desplazó a la izquierda, pero vamos a hacer el experimento, vamos a tomar la medición, entonces decimos listo. Aquí está la posición inicial, tenemos acá la posición final, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la medición del desplazamiento. ¿Te acuerdas que era delta x? Entonces delta x es igual posición final, es -2 y la posición inicial es 6. ¿Listo? Recuérdate las propiedades de números enteros, espero que lo manejes. Y si no, pues hay tarea, te pones a revisar eso, que es muy sencillo, y pues te pones al día, no pasa nada. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? Nos dio -8, o sea, sí dio negativo. ¿Este negativo qué quiere decir? Pues mira, lo estamos observando acá en este experimento. Mira, se está desplazando a la izquierda, ¿y cuánto se desplazó? 8 unidades. Entonces tú dices, listo, fue -8. Donde el signo negativo nos está indicando que se desplaza hacia la izquierda. Entonces tenemos, digamos, una riqueza en este concepto de desplazamiento. Primero que todo, es un vector porque es una flecha. Si el man se desplaza hacia la derecha, entonces es positivo. Si se desplaza a la izquierda, es negativo. Y es el cambio de posición. ¿Listo? Para que vayamos teniendo, pues, estos elementos ya parte del análisis para nuestros pues, estudios en física. ¿Vale? Listo, sigamos entonces. Bueno, viene esta pregunta. ¿Desplazamiento es igual a distancia? ¿Será lo mismo? Les propongo nuevamente unas opciones de respuesta para que tú decidas junto conmigo cuál es la que mejor se acomoda para responder esta pregunta. Entonces, primera opción, sí, son palabras sinónimas. Segunda opción, no, debe haber diferencia. Tercera opción. Filósofo árabe de palo. Jamás son iguales. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? ¿Ya la pensaste? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, les cuento, sí hay diferencia. Desplazamiento no es lo mismo que distancia. Entonces hay que, pues revisemos por qué. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? ¿Vale? Entonces, vamos a revisar. Ya habíamos visto que el desplazamiento es cambio de posición y ya lo tenemos en el experimento, en la simulación, y lo hemos ya debatido en los últimos minuticos, ¿verdad que sí? Desplazamiento pues es simplemente esto, cambio de posición, y se mide, como lo vimos, con la fórmula de desplazamiento. Simplemente yo no tengo mucho más que decir acá, pero
La distancia sí tiene una definición y la coloco aquí en palabras porque la verdad no hay fórmula. No hay fórmula para definir o medir o calcular la distancia. Es más como lo que tú observas y basado en esa observación tú decides la distancia recorrida por el objeto. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar esta diferencia entre desplazamiento y distancia. Y qué mejor que el experimento para que nos lleve a ese lugar. ¿Listo? Entonces, permítanme, lo colocamos allí para que lo puedas revisar junto conmigo. ¿Listo? Aquí estamos nuevamente con nuestro experimento y vamos a hablar acerca ¿de qué vamos a hablar? Distancia y desplazamiento. ¿Sí? Ya lo tienes ahí en la diapositiva. Bueno, un ejemplo muy rápido, no nos vamos a complicar aquí la vida. Entonces, digamos que él estaba aquí. No, mira, este ejemplo me encanta. Él está aquí en la casa, ¿sí? Está en la casa y dice, bueno, me voy a dar una vueltica, un paseo, me voy para el árbol. ¿Listo? Y se devuelve. ¿Listo? Se devuelve a la casa. Listo. Muchas gracias. Excelente el paseo. Muy divertido, por supuesto. Tenía que ser divertido. Esto es física fácil y divertida. No piensen ustedes que nos vamos a aburrir en este experimento. Bueno, entonces, hagamos rápidamente la medición. Entonces, ¿qué tenemos como posición? Vea, posición inicial es 8. Posición final, cuidado porque posición inicial y posición final es el lugar en el que estaba y el lugar al que llegó. Pudo haber transitado por otros lugares, pero el desplazamiento es enfático, y esto hay que decirlo, entre el lugar de partida y el lugar de llegada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el lugar de llegada es el mismo lugar de partida. O sea, es 8. Es decir, que si hacemos el desplazamiento, entonces desplazamiento es posición final menos posición inicial, ¿cierto que sí? Esto me da 8 menos 8, o sea, le da 0. ¿Cierto? Ahora vamos a medir la distancia que recorre. Que recorre no, que recorrió. Entonces la distancia, pongámosla aquí para que se distinga de la distancia. La distancia que recorrió, pues le digo, oiga, man, ¿usted cuánto caminó? Entonces me dice, mire, la distancia que yo caminé fueron 8 hacia la izquierda y 8 hacia la derecha. O sea que le da 8 para allá y 8 para acá. La distancia recorrida fueron 16 pasos o 16 metros o 16 unidades, de lo que sea, porque no hemos hablado de unidades, pero no nos importa. ¿Listo? No sé si me hice entender. ¿Sí me expliqué con lo que quise decir? ¿Es clara la diferencia entre la distancia y el desplazamiento? De hecho, cuando nos devolvemos a nuestra diapositiva, ¿cierto? Aquí estamos en nuestra diapositiva y pues, nos está mostrando claramente que la distancia recorrida, o la distancia, más bien la distancia es la longitud de lo que ha recorrido, la distancia de lo que ha recorrido, ¿cierto que sí? La longitud del camino recorrido. Y eso fue lo que recorrió 16, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? ¿Te llevas la claridad con este concepto? Bueno, igual si no es claro, devuelves el video, pones play y ahí lo puedes ir revisando. Pero te das cuenta que esto es un diálogo. Esto no es para que te lo aprendas de memoria, esto es una conversación en la que tú y yo estamos interactuando y vamos compartiendo estas ideas. Y eso es lo que yo deseo con todo mi corazón, que tú te lleves ideas y que te las lleves claras. No son ideas de memoria, porque hay algo que por eso quise hacer esta masterclass y estoy llevando a cabo este proyecto para que tú me acompañes, para que no te encuentres con esos tropiezos en tu aprendizaje, porque estamos aprendiendo estas cosas cuando son un poco complejas. Lo que hacemos es decirle al cerebro que las memoricemos. Y entonces, ¿qué pasa con la memoria? Se vuelve un almacén de información, tú lo almacenas, pero no estás conectando las ideas ni la información, son solo datos y no los estás conectando. Entonces,
Esta es la intención que yo tengo con esta masterclass y espero pues estemos conectados en esta alternativa de diálogo, ¿vale? Bien, volvamos entonces pues a nuestra presentación y seguimos avanzando. Bueno, viene una pregunta fundamental aquí y es, ¿qué es velocidad? Creo que todos hablamos de velocidad. Si tú has conducido un vehículo, un carro, un coche, una motocicleta, una bicicleta, una bici, pues sabemos qué es, pero no sé cómo definirlo. Sé qué es, pero no sé con qué se come, ¿cierto? Eso no suele pasar y sobre todo en física que es demasiado... Uy, creo que esta silla está ahí toda, me pone aquí como a bailar. Listo, bien. Te doy otras 4 opciones para que decidas, te voy a dar unas opciones para que decidas cuál es la correcta entre las que hay sobre la definición de velocidad. ¿Listo? Entonces tenemos cantidad que indica si man va rápido o lento. Es una fórmula B igual distancia dividido tiempo o C. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. ¿Qué es velocidad? Según esa propuesta que te estoy mostrando. ¿Qué es velocidad? Correcto. Es la A. Es la A. Cantidad que indica si va rápido o lento. Fíjense que nuestro man, se ha movido de un lugar a otro, de otro lugar al uno, fue al árbol y se devolvió. Pero no sabemos si lo hizo rápido o lento. Yo simplemente lo cambié de lugar. Pero fue rápido, fue lento, se demoró mucho, se demoró poco, tardó, no tardó. Aquí llega algo muy importante y es el tiempo. Y vamos a comparar esos desplazamientos respecto a esa variable que llamamos tiempo. ¿Listo? Es fundamental. Entonces, antes de revisar esta nueva diapositiva, te quiero colocar, pues pongámoslo a mover para que observemos. ¿Listo? Entonces, aquí va la diapositiva. Aquí va la diapositiva, pues para que observemos cómo se puede mover. Entonces, por ponerte un ejemplo, aquí lo vamos a poner velocidad, es decir, vamos a desplazarlo, pero que se vea un desplazamiento homogéneo en el tiempo que se vaya desplazando, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver, miren, ahí va, yo sé que está súper divertido, acá estoy emocionadísimo viendo esto, y ahí va, listo, ahí va cambiando de posición, ¿cierto? Y si yo lo quiero traer de vuelta, pues también lo puede hacer, ¿cierto? Fíjense que ahí ya está el cronómetro midiendo el tiempo, él se está desplazando en el tiempo y en el espacio, ¿no? En el espacio-tiempo dirían ya los más entendidos en este tema. Bueno, cuando digo más entendidos en este tema me refiero a que ya hoy día hablamos de relatividad y no sé qué, y bueno, hay una locura de cosas y estamos como muy, pues, de alguna manera conectados con todo este tipo de información. Bien, la pregunta es, ¿velocidad es igual a rapidez? ¿Será que es lo mismo? Entonces, les propongo unas opciones de respuesta, por supuesto, como siempre. Tenemos, sí, son palabras sinónimas, son iguales, o no, debe haber diferencia, o depende, ¿de qué depende? Como nuestro amigo Jarabe de Palo. Jamás son iguales. Bien, entonces revisemos cuál es la diferencia porque es fundamental y esto cuando tú presentas pruebas, sobre todo pruebas de admisión a algunas universidades o algunos exámenes o algunos profes como yo, que nos encanta tanto la física y que queremos que nuestros estudiantes, nuestros alumnos aprendan correcta, adecuadamente estos asuntos, pues colocamos estas preguntas que son como esas preguntas de cáscara, ¿cierto? Que llaman por ahí. Bueno, pues ya no te vas a caer más, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vamos a revisar qué es cada una de estas, pues cuál es la diferencia. Listo, bueno, rapidez. ¿Qué es? Es distancia sobre tiempo. Ya vimos que era distancia, ¿recuerdas que vimos distancia? Recuérdate que distancia es la longitud del camino recorrido. No hay fórmula para eso, tienes que observar, y observas y revisas. Ah, claro, este man se fue hasta el árbol y volvió.
Entonces hasta el viaje de ida son 8 y el viaje de vuelta son 8. La distancia fueron 16 y se demoró 3 segundos, 4, el tiempo que se haya demorado. Hay que medir el tiempo. ¿Listo? La velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Es decir, que si el man va hasta el árbol y se devuelve, pues el desplazamiento no fue igual a la distancia. Bueno, a continuación te voy a mostrar la diferencia. De hecho, ya la vimos, la diferencia ya la vimos. Solamente que la vamos a colocar en un ejemplo numérico, pues para hacerlo un poquito más claro, ¿te parece? Entonces, rapidez, ya lo vimos, distancia recorrida sobre el tiempo. Acuérdate que el señor, el man, se fue desde la casa al árbol y del árbol a la casa, recorrió 8 de ida y 8 de vuelta. ¿Listo? Entonces, si aplicamos la definición, que es la distancia recorrida, pues hizo 16 pasos, 16 metros, 16 unidades, no pasa nada. Y pues su rapidez es 16 pasos por segundo. ¿Listo? O 16 pasos metros por segundo, no importa. Solo quiero que te lleves el concepto. Más adelante revisamos las ecuaciones y las fórmulas. No te preocupes, aquí lo que quiero es que te lleves contenido, que te lleves razonamientos, no fórmulas ni no ecuaciones. ¿Listo? Y ahora la velocidad, recuerda que es el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces pues fue a un árbol, ¿te acuerdas? Que era 8 y le resta lo mismo, pues le va a dar 0. Aquí yo puse árbol, pero estoy en un lugar y le resto el mismo lugar, pues me da 0. Entonces, fíjate la diferencia entre distancia, discúlpame, bueno, distancia y desplazamiento son distintos, por lo tanto, rapidez y velocidad también lo son. Y aquí te estoy mostrando con un ejemplo numérico la diferencia. ¿Listo? Y bueno, ya para ir finalizando, te quiero dejar con este meme que me lo encontré por ahí y me pareció muy curioso y por eso dije, bueno, está perfecto para esta primera lección. ¿Cierto? Si yo nazco en un hospital y muero en ese hospital, pues mi velocidad promedio, mi velocidad es 0. ¿Por qué? Porque es como el man. Estaba en la casa, fue y volvió al mismo lugar, pues el desplazamiento es 0. ¿Listo? El desplazamiento es 0. Entonces, ya estamos cerrando estas ideas importantes y la idea es que nos llevemos pues unos aprendizajes. Bueno, en resumen, ¿qué tenemos? Vamos a hacer una revisión rápida de las cosas o los contenidos que acabamos de ver. El lugar que ocupas en el espacio es la posición, es un lugar. Y para el caso de la física que requerimos tomar mediciones son las coordenadas del espacio. El cambio de posición se llama desplazamiento y ahí tenemos una forma de calcularlo. ¿Listo? Rápido o lento te indica la velocidad. ¿Sí? Si el man se mueve muy rápido o muy lento, ¿cómo sabemos si es rápido o lento? Por el tiempo. Si se demora 2 segundos o si se demora 4 segundos, dependiendo del tiempo vas a saber si es rápido o lento. ¿Listo? En resumen, también tenemos la definición de rapidez, que ya lo vimos, distancia sobre tiempo, velocidad, desplazamiento sobre tiempo. ¿Listo? Insisto, no te lleves fórmulas, llévate contenido, llévate conceptos. Solo que de esta manera también me ayuda a recordarlo. ¿Vale? Bien, en un minuto, vas a colocar en un minuto aquellos contenidos o aquellos aprendizajes que te has llevado en este video. ¿Listo? Recuerda que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, a tomar nota, tienes un minuto para hacerlo.
Tiempo cumplido. Vamos a aplicar lo aprendido. En la descripción de esta lección vas a encontrar unos enlaces que te van a llevar a dos plataformas para que contestes los cuestionarios que están allí. Tienes que hacerlo lo más pronto posible para que reforcemos los aprendizajes vistos hasta este momento. ¿Vale? También vas a encontrarte la plataforma de las animaciones para que la investigues, la consultes y si lo quieres hacer, no está de más que hagas un poquito de experimento visual sobre ello. Es genial, ¿sí? Va a reforzar muchísimo lo que hemos aprendido. Bueno, bien, muy bien. Ya hicimos nuestro primer paso, tenemos los 4 elementos fundamentales. Esto porque es posición, desplazamiento, velocidad y rapidez. Pero hay un quinto elemento. El quinto elemento es aceleración. Y alguien que estudie física, aunque sea una única vez en su vida, sí o sí debe por lo menos tener idea de qué significa aceleración. ¿Listo? Y eso es lo que vas a encontrar en esta siguiente perla. Así que por favor dale play al siguiente video.